Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta tercera mesa redonda, enmarcada dentro de las jornadas que estamos realizando en Euskadi del Tour Tecnológico de la Asociación Aslan. Llevamos 15 años organizando el Tour y, como ya hemos comentado en jornadas anteriores o en días anteriores, pues este año lo estamos haciendo online. Y no solo estamos invitando a participar a las empresas que forman parte de la asociación, sino también a responsables de tecnología en organizaciones del sector público y del sector privado en Euskadi para esta tercera mesa que va a tratar sobre el dato, sobre la inteligencia, cómo aprovechar el dato y sobre la seguridad, la importancia de la seguridad del dato, un tema de actualidad y muy estratégico que está contemplado en Plan España Digital 2025, que Europa le está dando muchísima importancia y que es una oportunidad para muchas empresas que quieran sacarle ese rendimiento y ser más competitivas gracias a la explotación del dato. En esta mesa redonda que dura 90 minutos, igual que el resto de días, son 90 minutos iniciales de mesa redonda y luego tenemos la parte de las conferencias y presentaciones del producto que profundizarán en los temas que se traten en esta primera mesa redonda. En esta mesa tenemos a Jesús Lizarraga de Mondragón, que es el coordinador de responsables en ciberseguridad. Bienvenido, Jesús. Buenos días. Buenos días, Jesús. También tenemos a María Penilla, ella es CTO del Centro de Ciberseguridad Industrial de la Diputación Foral de Guipúzcoa y además tiene una experiencia muy amplia en el ámbito de la tecnología, de la seguridad, ha trabajado en muchas empresas del sector y también tiene un MBA en la Universidad Politécnica de Madrid, que además casualmente cursamos juntos. Un placer volver a verte, María. Encantada. Buenos días, Francisco. Buenos días. También tenemos a José Miguel Viezman, que es director TI de Construcciones Mecánicas José Lazpiur. Buenos días, José. Buenos días a todos. Buenos días. Ricardo Matea es el director general de Sophos. Buenos días, Ricardo. Buenos días. Buenos días. Ricardo además es presidente de la asociación Aslan. Y David Mosen es Senior Data Science de Crayon. Buenos días. Buenos días, David. Estas jornadas, como hemos comentado los días anteriores, están patrocinadas por algunas de nuestras empresas asociadas. Están patrocinadas por Arsys, por BlackBerry, Cambium Networks, Citrix, Crayon, Devoteam, ESET, Flighttech, Innovafon, Enfon y Sophos. Son las empresas que están apoyando estas jornadas. Tenemos a día de hoy 284 inscritos en Euskadi. Más que en Andalucía, que fue la semana pasada, y las conexiones simultáneas, pues bueno, en esto del online lo que tiene es que la gente se conecta solo a lo que le interesa. Entonces, pues bueno, las conexiones simultáneas, antes de ayer tuvimos 108, creo que me dijo Ana, ayer tuvimos 86 y hoy espero a ver si conseguimos llegar a los 100 conexiones simultáneas, porque hay un programa muy interesante con esta mesa redonda sobre el dato y luego conferencias hasta la 1:10. Vamos a comenzar con una ronda de intervención inicial de aproximadamente 5 minutos de cada uno de ellos, aunque alguno ya me ha dicho que se extenderá un poquito más. Luego haremos las preguntas que están planteadas por parte de la asociación Aslan, que son las que estamos realizando en el resto de jornadas, pero en este caso se enfocarán exclusivamente en la parte del dato, que es la mesa redonda, y luego haremos una ronda de cierre en la cual pues responderemos a las preguntas o podrán responder los ponentes a las preguntas que vayan formulando ustedes por el chat, que les animamos a que cualquier duda, cualquier planteamiento, pues nos lo vayan haciendo por el chat. Como decía al principio, el dato es algo fundamental, muy interesante y estratégico para cualquier compañía porque tanto por los planes europeos como por el Plan Digital España 2025 se está apostando porque las empresas se generen empresas en torno al dato, las empresas se transformen para utilizar mejor el dato, con lo cual es una gran oportunidad contar con el apoyo del sector público para avanzar en esta línea. Comenzamos con la primera de las intervenciones. Jesús Lizarraga, cuando puedas. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla y lanzo la presentación. Se ve bien, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues nada, buenos días a todos. Me han pedido que sea breve, o sea que voy a intentar ser muy breve. Lo que voy a presentar va a ser sobre todo nuestra experiencia en los últimos 8 meses, en la situación que todos hemos estado viviendo y cómo la tecnología, por un lado, tecnologías que ya teníamos implantadas o en otro caso, tecnologías que hemos tenido que poner en marcha con gran rapidez,
pues nos han ayudado a seguir funcionando con relativa normalidad. Una breve introducción de lo que es Mondragon Universitatea. Estamos constituidos por 4 facultades, somos más de 700 trabajadores, unos 11.000 alumnos, sin contar la parte de formación continua. Y tenemos sedes principalmente en Guipúzcoa y en estos momentos también en Bilbao. Yendo a lo que os comentaba antes, bueno, todos recordaremos el viernes 13 de marzo, era viernes 13 igual que hoy, y no soy supersticioso y ahí lo dejo, pero en aquella fecha se nos anunció que había que suspender las clases presenciales, teníamos que pasar todo a formato online y un día después pasábamos también al confinamiento de todas las personas. Era un cambio brusco de nuestra actividad, pero gracias a 3 tecnologías, 3 sistemas que habíamos implantado hacía ya años, este cambio se produjo con mucha más suavidad. Por un lado, toda la documentación, todos los datos, etcétera, que se utilizan en los cursos. Tenemos una plataforma de formación online que se llama Moodle y aquí lo importante es que no la estábamos utilizando solo para la formación online, sino que se utilizaba también para la formación presencial. Es decir, cualquier curso de formación presencial ya tenía un espacio dentro de Moodle donde se compartía la información, se interactuaba entre alumnos y profesores, se entregaban trabajos, etcétera. Luego, en esa parte no hubo que cambiar nada. No tiene nada que ver con los datos, pero otra tecnología que nos ha sido, digamos, salvadora es que hacía ya 5 años que habíamos pasado toda la parte de telefonía a la nube. Quitamos en 2015 todas las centralitas telefónicas y en realidad todos nuestros teléfonos, incluso los que tienen aspecto de teléfono de sobremesa, son en realidad terminales móviles. Con lo cual, cuando llegó el confinamiento, únicamente hubo que decir a la gente que cogiese el teléfono que tenía en la mesa y se lo llevase a casa y en la semana siguiente estábamos todos trabajando en cuanto a llamadas, etcétera, igual que cuando estábamos en nuestras instalaciones. Incluso el puesto de operadora seguía dando el servicio, atendiendo llamadas y pasando llamadas a las extensiones desde su propio domicilio. Y luego, otra de las grandes aciertos hace años, en 2016, fue el pasar todo el almacenamiento de datos a la nube. Tenemos ahora aproximadamente más de 250 terabytes de información en la nube y eso realmente ahora ha sido un acierto, obviamente, porque no queremos pensar si esos 250 terabytes hubiesen estado on-premise, cómo hubiese tenido que ser el acceso, obviamente pues a través de VPNs y otros mecanismos, pero hubiésemos saturado nuestras líneas de comunicación. Eso en cuanto a lo que ya estábamos preparados, pero luego nos pilló por sorpresa que teníamos planificado hacer cambio de nuestro antivirus, de la protección de endpoint, a finales de marzo. Estábamos tan contentos para hacer la incorporación del nuevo antivirus, pero obviamente con todo el mundo en casa y con unas circunstancias totalmente distintas, pues estábamos aterrorizados. Afortunadamente, todo fue muy bien. Habíamos elegido un sistema de protección de endpoint con una gestión basada en la nube, lo cual nos facilitó enormemente la actualización de todos los equipos, a pesar de que esos equipos en la mayoría de los casos estaban en los hogares y con distintos tipos de conexiones. Además, en este nuevo entorno de protección del endpoint incorporábamos también la parte del EDR y otras funcionalidades que nos han permitido suplir cosas que antes a los que estaban on-premise protegía ya el cortafuegos y ahora a los puestos de trabajo en casa, pues realmente el nuevo sistema de antivirus ha sido un salto importante para la protección. Y finalmente, otro elemento que ha sido nuestra salvación, y aquí lo pillamos por los pelos, y es que en febrero comenzamos un piloto de escritorios virtuales con una plataforma de hiperconvergencia y estaba enfocado principalmente al servicio a alumnos, sobre todo en el ámbito de ingeniería. Tenemos aulas de ordenadores con requisitos muy específicos, de manera que hay software
que porque necesitan tarjetas gráficas o temas de licenciamiento no pueden correr en los ordenadores de los alumnos, y estábamos poniendo a prueba una plataforma que diese servicio a 300 puestos simultáneos. Bueno, pues eso que era un piloto, en marzo se convirtió en un entorno en producción y que estaba funcionando. El gran susto vino a finales de marzo cuando el fabricante nos dijo que eso que nos había cedido para probar, que teníamos que devolverlo. Pero bueno, llegamos a un acuerdo amistoso con ellos y realmente esta plataforma ya la tenemos consolidada y en funcionamiento y dando servicio a un montón de software distinto que se puede ahora tranquilamente ejecutar desde casa, desde el exterior. Esto nos ha dado mucha flexibilidad porque también el broker que tiene esta plataforma nos permite a usuarios que están en casa acceder de forma segura a ordenadores que han quedado en laboratorios, etcétera. Obviamente la gente se fue con sus portátiles, pero gente que está haciendo proyectos de investigación, etcétera, necesita acceder a equipamiento, a estaciones de trabajo con software muy específico, que obviamente no se podían llevar todo el equipo a casa porque está conectado a sistemas muy concretos, y esta plataforma nos ha dado la posibilidad de conectarnos remotamente sin ningún problema. Entonces, como conclusión, ya acabo y espero cumplir con el tiempo, hemos podido continuar con nuestra actividad con relativa normalidad gracias a sistemas que nunca habíamos pensado o habíamos diseñado para estas circunstancias, pero que han servido y mucho, y a 2 nuevos sistemas que montamos deprisa y corriendo, que teníamos planificado para hacerlos en 2021, pero realmente, pues debido a la situación, los pusimos en marcha y nos han servido de mucho. Hemos aprendido muchas cosas en estos meses y luego comentaremos en el turno de preguntas. Y, por supuesto, el reto ha sido mantener los mismos niveles de protección y de ciberseguridad, y yo diría que incluso los hemos incrementado con todo esto. Y sin más, y espero haberme ajustado al tiempo, pues cedo la palabra al siguiente ponente. María Penilla. A ver Sí. si podemos ver la pantalla. Comparto pantalla y la estáis viendo, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, pues según daros las gracias a todos por conectaros y a Aslan por darnos la oportunidad de participar hoy en la mesa redonda. Bueno, también intentando ceñirme al tiempo que nos ha marcado, era un poco estos son los puntos que yo quería cubrir. Es verdad que nosotros como organismo público y como fundación, somos una fundación que tenemos 2 años de vida, no tenemos mucho tiempo de vida, entonces, bueno, pues yo lo que digo es que igual que nuestros hijos, las nuevas generaciones que nacieron ya digitalizadas, nosotros también hemos nacido digitalizados, teniendo en cuenta además un poco cuál es a lo que nos dedicamos, ¿no? Entonces, desde esa parte nuestra no nos ha impactado tanto la situación actual porque ya nacimos digitalizados. Lo que yo sí quería transmitir es un poco en el contacto que nosotros tenemos con las empresas industriales guipuzcoanas, que al final es el público al que nos dirigimos, pues transmitir un poco cuál es su situación actual con respecto a la digitalización y en qué les ha afectado la pandemia en la que estamos, ¿vale? Entonces, bueno, por hacer un breve resumen de lo que hacemos desde SIUR, y por resumirlo muy bien, yo creo que una de nuestras funciones, nuestra función clara es en este ecosistema de ciberseguridad que tenemos en el País Vasco, que yo creo que a nivel estatal y a nivel europeo estamos en el top en cuanto a las empresas que tenemos en el ecosistema que da servicio. Siempre estamos en medio de ese ecosistema entre centros de formación, universidades, centros de I+D y empresas que prestan servicios, intentando dinamizar y facilitar todo ese contacto entre todos esos agentes, ¿vale? Entonces, ¿cómo vemos nosotros desde SIUR cuál es la situación actual de la industria? Aunque efectivamente nuestro ámbito de actuación es la industria guipuzcoana, yo creo que podemos extrapolar al resto de Euskadi la situación en la que están las empresas, ¿vale? Entonces, a principios de año desde SIUR lanzamos una encuesta a nuestras empresas industriales. Hoy como hablamos del dato, creo que el dato es el centro de la revolución de lo que en la que nuestras empresas industriales están ahora mismo todas inmersas. Industria 4.0, digitalización,
lo llamemos como queramos. Entonces, el dato, hasta hace unos años el dato no era algo de valor, muchas veces yo creo en las industrias, pero ahora empieza a serlo, ¿vale? Y eso está revolucionando un poco las maneras de hacer y cómo funcionan nuestras industrias guipuzcoanas. Y bueno, al hilo y de manera muy coherente con esa situación, pues al final nos marcaban estos puntos relacionados con la ciberseguridad, que es lo que más le preocupa a nuestras empresas, ¿no? Pues un poco en el hilo de esos proyectos en los que están empezando a lanzar. En cuanto a la situación actual, nosotros desde SIUR tenemos un autodiagnóstico que está público para que cualquier empresa pueda realizarlo y pueda obtener una foto con respecto a estos 14 dominios relacionados con la ciberseguridad, cómo se encuentran las empresas. Y bueno, ya tenemos unas cuantas empresas que han hecho el diagnóstico y aquí lo que queríamos poner era un poco el reflejo de cuál es la situación actual realmente del tejido empresarial guipuzcoano, ¿vale? Como veis, bueno, tenemos en este rating el F sería la peor nota con respecto a la ciberseguridad y el A+ la mejor. Hemos puesto una empresa ejemplo y los puntos máximos en cada uno de esos dominios, pero bueno, como veis, si nos fijamos en la media, que al final es lo que tenemos que hacer, pues tenemos mucho trabajo por hacer con respecto a la ciberseguridad en nuestras empresas, ¿vale? Y todo esto, y en toda esta tendencia y todo este entorno que teníamos, pues nos llega la pandemia, ¿no? Algo que, por supuesto, ninguno esperábamos. Y yo creo que, a diferencia de lo que nos contaba Jesús, de la suerte que ellos tenían, porque ya, bueno, pues en el sector, en su universidad, ya estaban preparados y ya habían empezado ese proceso de digitalización, pues yo creo que en la mayoría de nuestras empresas no ha sido así. No estaban empezando todas nuestras empresas, yo creo que sí que efectivamente están inmersos en esos proyectos de Industria 4.0, pero la mayoría de ellos en pasos muy iniciales. Entonces, durante estos meses lo que queremos es que la digitalización se ha acelerado a un ritmo que es difícil para muchas empresas adaptarse. Eso hace que la superficie de ataque crezca de manera exponencial. El teletrabajo, que muchas empresas no estaban preparadas para hacerlo, ha hecho que las cosas se hayan hecho rápido y desde el punto de vista de la ciberseguridad vemos que mal, pero bueno, había que hacerlo rápido, la necesidad era dar conectividad, pero eso hace que el riesgo automáticamente también crezca de manera exponencial. Pero bueno, sí queremos ver también desde el punto de vista de la ciberseguridad, que al final es nuestro negocio, sí que también queremos ver si, por ver algo positivo, lo que sí que vemos es que en estos meses la concienciación con respecto a la ciberseguridad a nivel de las empresas ha crecido mucho y que son conscientes de que la ciberseguridad tiene que ser un proceso más en su día a día, un proceso más transversal en su negocio, ¿vale? Y bueno, ya por cerrar, un poco por las recomendaciones muy generales que hacemos desde SIUR son tres, a todas las empresas, que tenemos que dejar de ver la inversión en ciberseguridad, o sea, los proyectos de ciberseguridad como un gasto, tienen que ser una inversión y para nosotros la visión es clara, tiene que ser una inversión porque nos va a permitir que nuestras empresas sean competitivas en el mercado y que den una propuesta diferencial a sus clientes incorporando la ciberseguridad, porque además creemos que si no es así, en muchos casos ya los propios clientes exigen ese sello de ciberseguridad y si no lo tenemos, pues al final nos vamos a quedar fuera. Otro apunte también es que el incorporar la ciberseguridad como un proceso más de negocio es un cambio muy profundo en nuestras organizaciones, es un cambio cultural muy importante y como tal creemos, como otros cambios que nuestras empresas han ido adoptando, tiene que empezar desde la dirección y desde ahí ir bajando y que vaya calando en toda la organización. Y por último, algo que es nuestro mantra y que en SIUR repetimos es formación, formación y formación. La formación a todos los usuarios tiene que ser una herramienta más de trabajo, igual que el portátil, igual que la silla, que la mesa, porque al final, cuando hablamos del nivel de ciberseguridad de una empresa, lo habéis oído todo, el eslabón más débil es el que marca nuestro nivel y los que nos sentamos en la silla y delante del portátil somos el eslabón más débil. Entonces, la formación tiene que ser un proceso clave y también que se realice de manera continua. ¿Vale? Y esto es todo lo que quería contar. Luego ya seguimos con las preguntas de la mesa redonda. Muy bien, pues eso, si te has quedado con alguna cosa que quieres puntualizar, luego durante las preguntas continuamos. Muy interesante, María. Vamos a la intervención de José Miguel Viezma, que es director de Tecnologías de la Información de Construcciones Mecánicas, José Lazpiur.
Bien. Buenos días a todos. En primer lugar, pues agradecer la invitación a participar en este foro. ¿De acuerdo? ¿Se ve bien la presentación? Sí. Se ve, ¿verdad? Bueno, pues empezaré con una pequeña, una pequeña introducción de qué es, una pequeña presentación de qué es LabPure. LabPure, perdón, me falta aquí un gráfico que no se ve. Perdón, que hay un gráfico que no se está viendo. Bueno, no sé por qué razón. LabPure es una empresa ubicada en Vergara, sede central en Vergara, con una planta productiva en China y que tiene dos unidades de negocio principales. Aquí en la mitad se tenía que estar viendo un gráfico del ratio de porcentaje de facturación por unidad de negocio. El 30% de la facturación de LabPure pertenece a la unidad de negocio de mecanizado de precisión para forja para automoción, y otro 70% de la facturación de LabPure la lleva el negocio de fabricación de máquinas especiales. Dentro de las máquinas, que es el negocio principal de LabPure, hay dos, digamos, productos estrella. Uno es las máquinas de inserción de componentes electrónicos, que es estas que se ven aquí a la izquierda, para inserción de principalmente chips y conectores en circuitos electrónicos dedicados a la automoción, al control a bordo de la automoción, de los coches. Y por otro lado, un producto que en los últimos meses pues ha tenido mucho protagonismo y nos ha hecho aparecer en muchos medios, que es la fabricación de máquinas de series o de líneas automatizadas de fabricación de mascarillas. Mascarillas principalmente quirúrgicas, aunque también tenemos máquinas para la fabricación de FFP2, FFP3 y otro tipo de tecnologías. ¿De acuerdo? Bueno, respondiendo a la pregunta de cómo ha impactado esta pandemia en la estrategia tecnológica y digital de LabPure, bueno, hay que partir de un hecho relevante, es que LabPure ya en el año 2018 entró en un proceso de renovación de empresa, de relevo generacional. Veníamos de un periodo con una propiedad y una gerencia anterior que ya se jubilaba, y bueno, pues la incorporación de un nuevo gerente, Ander Aramburu, nos lanzó a una nueva era en lo que es la transformación digital, ¿no? Claro, ya estábamos en ese proceso de transformación digital cuando aparece esta pandemia que impacta fuertemente en el negocio, ¿no? Ya desde marzo, con la parada y con el confinamiento, pues los negocios, y sobre todo el negocio industrial, se ve claramente penalizado por la situación, y LabPure no es ajeno a esa situación. Es cierto que los proyectos de LabPure pues son proyectos de periodos de maduración muy largos, y por lo tanto continúa una inercia en el negocio, pero es verdad que la pandemia impacta en el negocio, ¿no? Ante ese impacto, pues la reacción de las empresas de carácter industrial pues puede ser muy dispar, ¿no? Pero la dirección de LabPure, que es un gran convencido de la necesidad de la transformación digital, pues lo que ha apostado en estos tiempos complicados es por más innovación. LabPure es una empresa altamente innovadora, sobre todo desde el punto de vista de producto. A nivel digital, pues no estábamos tan avanzados. Este proceso en el que estábamos es el que nos está llevando a hacer una evolución de transformación digital, pero LabPure como tal apuesta en todas sus áreas de negocio, sigue apostando por la innovación como método para afrontar una situación complicada de mercado, ¿no? ¿Cómo se plantea, esta transformación digital de toda la cadena de valor? Afectando a todas las áreas, ¿no? La estrategia que de alguna forma sobrevuela sobre todas las áreas transversales de la empresa, pues es el primer punto de partida para esa transformación digital, ¿no? Para liderar esa transformación digital. Y luego, pues bueno, se refleja en base a la aplicación de tecnologías digitales en cada una de las áreas funcionales transversales, ¿no? Si hablamos de la estrategia, pues se está apoyando
algo que ya en las presentaciones anteriores ya ha aparecido, que es la gestión del dato, imprescindible la generación de información de valor, extracción de valor de la información que ya subyace en la empresa, pero que, bueno, en el caso de no ser explotada, pues no aporta ese valor. Por lo tanto, la estrategia ya se apoya en datos. Y luego la aplicación de tecnologías digitales en todas las áreas funcionales. Si hablamos del área comercial o marketing, pues hablamos más allá de las tradicionales web, etcétera, pues hablamos de la implantación de tecnologías CRM, principalmente como herramienta de gestión de relación con el cliente. En el área de ingeniería podríamos hablar de, bueno, este ha sido el proyecto estrella de estos años pasados y que todavía sigue vigente, que es la implantación de herramientas de ciclo de vida del producto, PLM. A nivel de fabricación, todo lo que está relacionado con la industria 4.0, la transformación digital de la producción. En lo que respecta a otras áreas funcionales, como la distribución, por ejemplo, pues en la implantación de procesos, aquí nos apoyamos más en el ERP que en otras herramientas de terceros, pero bueno, en la implantación de procesos digitales dentro de la cadena de distribución. En lo que respecta a otros procesos de gestión transversales, que podrían ser compras, ventas, otras áreas de recursos humanos, bueno, pues también la digitalización de los procesos, ¿de acuerdo? En lo que respecta al área de calidad, la aplicación de herramientas tipo QMS, como, bueno, otro área transversal, herramientas de gestión de la calidad, y todo ello siempre apoyado sobre el dato, sobre la gestión del dato. Es decir, todas las áreas funcionales manejarán un dashboard de cuadro de mando individual, o ya manejan, ya está en una fase de implantación muy avanzada, que permite gestionar la información, conocer qué es lo que está pasando dentro de la empresa y poder tomar decisiones. Todo esto se apoya en los servicios IT, que es esto que aparece en la parte azul. Y como estrategias de los servicios IT, hablamos de la seguridad de la información, clave para la Azpure, porque bueno, pues la Azpure en materia de ciberseguridad, tanto la parte de IT como la parte de OT, pues ha pasado tiempos complicados también, y la apuesta por la dirección, que es un tema que ha comentado María y que aquí también lo consideramos clave, la sensibilización en materia de seguridad y la propia estrategia arranque de la dirección hacia la empresa es clave, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues nos apoyamos claramente en la ciberseguridad, hemos realizado un plan de ciberseguridad, estamos definiendo una estructura y una organización interna de ciberseguridad. Bueno, lo consideramos como clave, ¿de acuerdo? Por supuesto, la disponibilidad de las infraestructuras. Aquí, bueno, pues en esta época de pandemia, gracias a Dios, nos pilló bastante bien preparado en otras áreas, como puede ser el tema de las videoconferencias, con la disponibilidad de videoconferencia, la disponibilidad de conexiones remotas mediante VPNs, acceso al dato desde accesos remotos, nos pilló bien, además con buenas infraestructuras de disponibilidad, y ahora sí, bueno, pues seguimos apostando por reforzar esa estructura de seguridad. Y luego dos componentes que están siendo claves también en la parte de la estrategia, ¿no? Una es la aplicación de tecnologías cloud para aquellos procesos que no son core para la Azpure, y todo esto revestido o digamos, monitorizado o dirigido por metodologías ITIL, ¿no? Es decir, no vamos a inventar los métodos de gestión para aquellas cosas que ya existe métodos. Y esto es la transformación digital de la cadena de valor. En lo que respecta al producto, bueno, esto es un ejemplo de una de las máquinas que nosotros hacemos, bueno, pues hay una apuesta clara también por la digitalización del producto. ¿De acuerdo? Estamos trabajando en aspectos como la máquina conectada, la máquina más allá de que esté conectada a red, máquina verdaderamente conectada, integrada con los procesos de negocio del propio cliente, máquina segura, garantizar la seguridad de la propia máquina, analítica de datos, extracción de información, analítica de datos, una vez más aparece el concepto de datos como un concepto de valor añadido, y la servilización como un proceso adicional. Y en eso estamos en la transformación digital tanto de los procesos internos de negocio como de nuestro propio.
Bueno, esto es todo. Creo que he estado en el tiempo, así que, bueno, si luego ya en la fase de preguntas, pues responderé a aquellas cosas aquellas preguntas, aquellas dudas que surjan Muy en bien. el debate. Gracias, José. Vale. La siguiente persona que va a intervenir es Ricardo Madrid, director general de Sofos. Muy bien. Bueno, pues buenos días. No sé si Escritorio, se ve vemos. el escritorio. Y vale, por aquí aparece la. Sí, por ahí Ahora aparece. sí, ¿no? Sí. Estupendo. Muy bien, bueno, pues. No, estamos viendo, si le das ahí Display Settings, duplicar pantalla, mejor, que si no vemos las notas. Ahora sí, ¿no? Ahora tampoco. Ahora sí. Bueno, estupendo. Muy bien, pues. A ver, yo me voy a centrar en algo de lo que los tres habéis hablado y habéis hablado bastante en detalle, que es la ciberseguridad, que al fin y al cabo es a lo que Sophos se dedica. Agradecerte, Jesús, que hayas hablado también de la implantación del proyecto de Endpoint Protection y Endpoint Detection and Response, porque bueno, has sido con nosotros y agradecerte esas palabras, ¿no? Y además, pues me congratulo de que así sea. Yo creo que la ciberseguridad está en un proceso de constante evolución. Por un lado, las vulnerabilidades más los riesgos inherentes al software y las infraestructuras de TI, y bueno, pues lo habéis comentado, cada vez son más complejas. Las amenazas y los adversarios están en constante evolución. O sea, yo creo que ya la época del malware estático se ha acabado. O sea, los ciberdelincuentes en estos momentos están llevando a cabo amenazas activas que, bueno, pues incorporan diferentes técnicas y además están lo que se viene denominando hands-on, es decir, están constantemente detrás del teclado en el ataque y están evolucionando los ataques en función de cómo las empresas se estén defendiendo. O sea, nosotros decimos que la época del espectador en ciberseguridad se ha terminado, ¿no? Por otro lado, los dispositivos, los datos, las aplicaciones y las infraestructuras pues están también en constante evolución. En diferentes encuestas que ha llevado a cabo Sophos, pues, bueno, más o menos con unas 5.000 empresas a nivel mundial, de las cuales había 200 empresas en España, lo que dicen los responsables de sistemas de información de estas empresas, pues dicen que una de sus prioridades pues es el minimizar el riesgo de los ciberataques. También de esas 5.000 empresas lo que reconocen es un 51% que a lo largo del año pasado fueron víctimas de un ataque de ransomware y que de hecho cerca de un 71% de esas empresas se vieron con sus sistemas cifrados, o sea que les afectó y les afectó de una manera importante. Además, ya ha salido hoy también el movimiento hacia las nubes públicas. Pues de hecho, también en otro estudio que hemos realizado entre 3.500 empresas, lo que nos han dicho es que el 70% de esas empresas sufrieron algún incidente de seguridad en los entornos que tenían en la nube. Y de hecho, un 30% de esos incidentes fue como consecuencia del robo de identidades para poder acceder a los sistemas que tenían en la nube. Por lo tanto, el proteger los entornos en la nube pública es tremendamente importante. De hecho, otra de las conclusiones que sacamos de estos estudios es que aquellas empresas que invirtieron más en el componente de protección, pues se vieron menos afectadas que aquellas que tan solo pusieron foco en el componente de detección y de respuesta. Por lo tanto, está claro que hay que empezar por una buena protección y luego, por supuesto, una buena detección y una respuesta, ¿no? Yo creo que si cualquiera de nosotros cada mañana ponemos en Google ataques de ransomware, pues nos vamos a encontrar algo parecido a esto que está apareciendo aquí en pantalla.
y es que cada vez hay más ataques que afectan a entidades o empresas de diferente tamaño, que la consecuencia de esos ataques en muchos casos es el no recuperar sus sistemas hasta pasados, bueno, pues en algunos de los casos que está ahí reflejado, hasta pasados 6 semanas, y en otros que han tenido que pagar rescates millonarios. O sea, ya no se piden rescates de unos pocos miles de euros, sino que estamos hablando ya de cifras millonarias. En algunos de estos casos, pues se cree, porque nunca hay datos fehacientes, que se ha pagado hasta más de 10 millones de dólares para poder recuperar sus sistemas. Esto que estamos viendo, pues es algo que no afecta tan solo a países fuera de España, sino que nos está afectando muy de lleno. Yo he querido resaltar pues el último informe del CCN. En el último informe del CCN, por un lado, pues lo que notifica es que el año pasado hubo del orden de 43.000 incidentes de seguridad en las administraciones públicas, un incremento de un 12%, de los cuales un 7,5% fueron incidencias críticas. Esto por un lado. Por otro lado, y yo creo que también se refleja en los estudios que estamos viendo, es que los ataques de ransomware cada vez son mucho más sofisticados. Como decía, son hands-on por parte de los atacantes, utilizando por un lado técnicas de inteligencia artificial y por otro lado expertos que están consiguiendo aprovechar la brecha de seguridad para ir subiendo en privilegios y lanzar el ataque cuando ya es irremediable. Un incremento muy importante de ataques a hospitales e infraestructuras en sistemas sanitarios y, como ya comenté antes en el informe que había hecho Sophos, ataques a servicios en la nube. Por lo tanto, como veis, no es algo exclusivo de otros países, de Estados Unidos o de terceros países, sino es algo que también nos está pasando aquí en España. De hecho, la Agencia Española de Protección de Datos el año pasado ha tenido, hasta hace unos meses, ha tenido más de 1.500 notificaciones de brechas de seguridad y los que han pasado de inspección han crecido en un 400%. O sea, como veis, pues no estamos exentos y desde luego el COVID es algo que está favoreciendo todo este tipo de ataques. En las diferentes encuestas que estamos llevando, lo que estamos viendo es que las empresas se están dando cuenta de que hace falta incorporar en la protección equipos de threat hunting para poder hacer la búsqueda de estas amenazas de manera proactiva. Ya no basta con tener una buena solución de Endpoint Detection and Response, sino que además hace falta tener un equipo que nos permita de manera proactiva ver qué es lo que está pasando en nuestra instalación y poder buscar posibles amenazas. Entonces, como vemos, un 48% de las empresas reconocen ya tener un servicio de estas características y un 48% están planeando o planificando el incorporar. Pero hay un problema y es que hay pocos recursos en el mercado, muy pocos recursos. Estos recursos y además están muy demandados y el retener el talento desde ese punto de vista es cada vez más complicado. España, la Agenda España Digital 2025, bueno, pues habla de que tenemos que formar 20.000 expertos, bueno, en ciberseguridad, pero no solo ciberseguridad, también en otras tecnologías punteras, pero incluso con esto yo creo que vamos a estar bastante flojos para lo que se necesita. Bueno, ¿de qué manera puede ayudar Sophos? Bueno, pues Sophos ayuda de diferentes maneras. Por un lado, gracias a nuestra visión de seguridad sincronizada, que desde una única consola basada en la nube podemos gestionar pues todos los productos de seguridad, desde la protección y el Endpoint Detection and Response de los puestos de trabajo, de los servidores, toda la gestión y protección de los dispositivos móviles, el cifrado de los puestos de trabajo y desde el punto de vista de la red, incluyendo también todo lo que es la protección y el posture management de los entornos de la nube. Vamos a incorporar en breve espacio de tiempo un repositorio de datos para que todos estos componentes se aporten información a ese repositorio de datos, es lo que se viene denominando un data lake, y poder hacer analítica predictiva sobre este repositorio de datos para con un solo clic poder dar respuesta ante cualquier amenaza se haya producido o se pudiera
producir. Un componente de gestión que es Sophos Central, desde el cual gestionamos todos los componentes. Un componente de reporting muy potente que permite hacer queries y reportes, algunos ya empaquetados y otros ad hoc muy potentes. Y luego el componente de seguridad de la operación, que como comentaba antes, por un lado es la parte de Endpoint Detection and Response, y vamos a incorporar el componente de Extended Detection and Response, XDR, en el cual no solo vamos a poder hacer esa detección y respuesta en los componentes de endpoint, sino también sobre todos los componentes de la red. Y todos los elementos, todos los controles de seguridad de Sophos aportarán a ese data lake para, como digo, dar respuesta de manera automática. Como entendemos que no todas las empresas van a tener capacidad para gestionar este entorno, desde Sophos damos un servicio 24/7 de Managed Threat Response con un equipo de expertos. En estos momentos ya más de 1.400 clientes están utilizando este servicio. Además, algo tremendamente importante es que nuestros productos sean abiertos. Por un lado, ponemos APIs para acceder a todo nuestro entorno. Ya trabajamos pues, con empresas como Kaseya, como AutoConnect, como Dato, como ServiceNow, como Splunk, y ya de hecho hacemos al día a nuestros clientes más de 3 millones de llamadas a través de APIs, y no solo esto, sino que poder incorporar información de otros fabricantes al Data Lake a través de este repositorio de datos. Bueno, yo creo que si tenéis interés, os invito a que en el Sophos News podáis ver un caso real donde, gracias a nuestros servicios de MTR, detuvimos un ataque de ransomware en el cual se pedían 15 millones de dólares de respuesta. Y también os invitamos a que la semana que viene participéis en nuestro Sophos Days virtual el próximo 19 de diciembre. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Y también hay que invitarles a las 11:50, que Iván tiene una conferencia. Efectivamente, Iván os contará en más detalle todo esto que yo he esbozado, y además Iván es un excelente presentador, o sea que os invito a que os conectéis. Sí, a las 11:50 hay una presentación sobre utilizando la inteligencia de Sophos Labs para securizar tus datos en Euskadi. Vamos con la siguiente intervención. La va a realizar un experto en inteligencia artificial que además está en el centro de excelencia de Crayon sobre ese tema, sobre inteligencia artificial. El centro este lo tenéis en Viena y es David Mosen, que es Senior Data Science, quien va a participar en la mesa redonda. Buenos días, David, cuando puedas. Buenos días, Egunon. Muy bien, pues, a ver, ¿veis la pantalla? ¿Se ve? Sí. Vale, de acuerdo. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es presentar un poco a Crayon en unos segundos, porque aquellos que conozcáis la empresa igual la conocéis más por la experiencia que tenemos en software, asesoramiento de nube, control de gasto de software, pero lo que igual mucha gente no conoce es que también tenemos una práctica global de datos e IA que empezó hace 6 años y en la cual tenemos varios centros de excelencia distribuidos en todo el mundo. El más antiguo, el primero, es el de Oslo, que es de donde es originalmente la compañía, y ahora mismo el que tiene más tracción y el que más está creciendo es el de Viena, al que pertenezco, en el cual estamos alrededor de 20 personas entre científicos de datos, ingenieros, asesores de IA, cloud architects, etcétera. Justo empezamos nuestra actividad unos meses antes, ya más a escala, antes del COVID, y aún así sí que es verdad, por referenciar a algo que se ha comentado aquí también, que vemos todavía mucha atracción en cuanto a clientes que quieren hacer proyectos para poder utilizar y aprovechar el dato. Nosotros tenemos expertos en, digamos, todas las áreas de inteligencia artificial, sobre todo en tema de visión por computador, procesado de lenguaje natural y lo que llamamos Data Insights, que sería un poco análisis de datos estructurados, que es donde entro yo también. Y nuestra manera de actuar es la entrega de proyectos, pero de una manera más integral, en cuanto a que, y esto lo comentaré también luego, no nos centramos solamente en un proyecto con una idea en concreto y luego nos vamos,
sino que nuestro approach es un poco más holístico, teniendo en cuenta también todas las necesidades de datos subyacentes, teniendo en cuenta los cambios organizacionales que haga falta, teniendo en cuenta la estrategia a largo plazo, etcétera. Y siempre, de nuevo, orientado al objetivo y a crear valor con el dato, que también se había comentado antes. Ahora mismo llevamos ya, bueno, aquí pone más de 100, pero yo creo que estaremos cerca de los 150 proyectos realizados. Somos socios de confianza de los principales proveedores, por ejemplo, de la nube. Somos el socio del año de IA global de Microsoft del año pasado, este año imagino que también. Tenemos colaboraciones con todos los grandes proveedores y nuestros clientes siempre estamos muy orgullosos de que están muy satisfechos con los resultados. Luego comentaré sobre caso de uso con esta compañía, que fue de las primeras con las que se realizó una colaboración, DNVGL de Oslo. Pero por hablar un poco de nuestro offering y cómo colaboramos con el cliente, vamos desde aquellos casos en los que el cliente, bueno, quiere hacer algo con IE, pero no sabe exactamente qué, que sería lo más bajo en la escalera, se hace una evaluación de oportunidades, hasta ya la administración del modelo para clientes que ya tienen una gran madurez en tema de inteligencia artificial, pero que necesitan más ayuda para mantener algo en producción con ciertos procesos de lo que se conoce de MLOps, ya de todo aquello que está en la intersección entre DevOps o arquitectura de software, conocimientos de Machine Learning y de negocio. Y lo mismo de cara a, en caso de que sea necesario, que en muchos casos vemos que sí, para plataforma de datos, desde una evaluación de qué se necesita para desarrollar una plataforma de datos hasta aquellos que tienen una mayor madurez, una administración para optimizar todos los procesos relacionados para poder dar ese soporte a los proyectos de inteligencia artificial. Y, por supuesto, todo esto dando por hecho que ya existe una cierta madurez en cuanto a la transformación digital, porque si no, no se puede llegar a este siguiente nivel. Requiere una base ya establecida, como se comentaba antes, de transformación digital. Y como comentaba, nuestra visión es más holística en cuanto a que tenemos en el centro las soluciones de IA escalables, en cuanto a que hacemos un assessment, los desarrollos, también estamos desarrollando y tenemos ya cierto IP, pero por otra parte subyace la plataforma de datos y al lado está la estrategia y el cambio organizacional que haga falta para poder realizar colaboraciones a más largo plazo. Por poner un ejemplo, como comentaba de DNVGL, llevamos ya 4 años realizando proyectos con ellos, no solamente un proyecto de, digamos, tasa de abandono de clientes y ya está, sino que todo esto se engloba dentro de un approach un poco más global, en el que existe, para empezar, y muy importante, participación ejecutiva. Se les hace una transferencia de conocimientos también a través de un establecimiento de un centro de competencia de IA, se realizan conferencias, existe un programa que cubre todos los casos de uso y todos los proyectos y, por supuesto, desde el punto de vista de datos e infraestructura, se desarrollan todas las plataformas que hagan falta desde el punto de vista de datos como de desarrollo. Y bueno, luego si hace falta, pues podría comentar algún caso de uso, pero por ahora, por tema de tiempo, pues lo dejo aquí, Millesker. Muy bien. Pues muchas gracias. Vamos a empezar el turno, bueno, las preguntas, las que tenemos planteadas para esta mesa y para otras que se han realizado durante la sesión. Voy a mostrar mi pantalla durante los días anteriores. Hemos finalizado la intervención de David y ahora tenemos, entonces las preguntas que estamos planteando desde la organización es, en estos momentos, cuáles son los principales retos y prioridades tecnológicas en esta nueva realidad y qué tipo de proyectos se están priorizando. Pues bueno, hago las preguntas las dos a la vez porque tienen mucho que ver y como son 50, tenemos 40 minutos para abordar las 6 preguntas para terminar a las 11:30 puntualmente. Pues yo creo que si os parece hacemos la ronda respondiendo a estas 2 preguntas simultáneamente de cuáles son los principales retos y prioridades tecnológicas en esta nueva realidad y qué tipo de proyectos estáis priorizando. El orden de intervención podemos utilizar el mismo en el que habéis participado.
Por tanto, nos vamos para aquí arriba y la primera persona que tendría que responder a esta pregunta es Jesús. Jesús. Vale, tengo ya el micrófono. Muy bien. Bueno, en cuanto a retos, pues hay muchos sobre la mesa, y no cabe duda que la situación en la que nos encontramos nos ha permitido avanzar más rápidamente para poder dar respuesta a lo que demanda el negocio. Pero yo destacaría como primera idea, y en el ámbito de la ciberseguridad, llevamos años escuchando que el perímetro ha desaparecido, y realmente el perímetro desapareció en marzo, cuando todos nos tuvimos que ir a casa, y para nosotros fue un cambio brutal, porque gran parte de la protección la basábamos en el cortafuegos y pasamos a tener a más de 700 personas con sus equipos, con la información, accediendo a aplicaciones, etcétera, desde casa. Entonces, uno de nuestros retos todavía es avanzar en la protección del puesto de trabajo aún más y transformar ese puesto de trabajo. Tenemos, estamos analizando soluciones como la de la virtualización de los escritorios, que ya hemos comentado que la hemos aplicado en un ámbito muy concreto de la ingeniería para la formación, pero no cabe duda que va a ser también una solución para muchos perfiles y muchos puestos de trabajo a futuro o en los próximos meses. En el ámbito de la ciberseguridad, lo que tenemos que hacer y el reto principal y lo que intentamos mantener siempre en mente es que, a pesar de cuáles sean las circunstancias, a pesar de las demandas que podamos tener, tenemos que ser estrictos en mantener el nivel de ciberseguridad que está definido en nuestras políticas. Ya hemos tenido casos en marzo en el que hubo situaciones de tensión en las cuales, pues había necesidad por parte de usuarios de hacer determinadas cosas, y por otra parte veíamos que el abrir determinados puertos o determinados accesos pues suponía un riesgo. Entonces, todo eso se ha ido solucionando, pero no cabe duda que esto lo tenemos que enlazar también con la parte de concienciación y formación a los usuarios. Necesitamos, por una parte, que los usuarios estén concienciados no solo en temas de ciberseguridad, sino en el uso de tecnologías. Y en nuestro caso, obviamente, tenemos distintos niveles de usuarios que ya estaban muy preparados y este cambio no ha supuesto nada para ellos, y otros que estaban un poco más alejados de la tecnología. Entonces, en ese aspecto tenemos que insistir en formar y preparar a la gente. Nos ha ayudado mucho el hecho de tener, por ejemplo, en el ámbito de la ciberseguridad, previamente haber tenido campañas de simulación de ataques de phishing, etcétera, porque luego lo que tuvimos, por ejemplo, en marzo a abril fue una avalancha de campañas relacionadas con el COVID, etcétera, y en nuestro caso prácticamente no tuvieron impacto porque los usuarios ya habían estado meses atrás familiarizándose con ciertos tipos de campañas. Entonces, yo creo que eso sería lo principal, mantener el nivel de ciberseguridad pese a lo que pese y continuando dando un servicio, y tener en cuenta que el puesto de trabajo cambia, va a cambiar y va a cambiar cada vez más, y tenemos que estar preparados para proteger adecuadamente el puesto de trabajo y el acceso a los datos que requiere ese puesto. Gracias, Jesús. María. Sí, ahora, vale, pues yo por mi parte, como comentaba antes, doy un poco la visión de la empresa industrial guipuzcoana más que la propia nuestra, porque nosotros somos una fundación pequeña, aunque tenemos ahí también a Chemi, que él desde como empresa industrial guipuzcoana también puede aportar su visión y su punto de vista, que es mucho más real que el mío, ¿no? Yo lo comentaba un poco antes, yo creo que esta nueva realidad en nuestra industria ha venido en un proceso inicial de digitalización que las empresas estaban haciendo. Lógicamente las grandes, pues, de una manera mucho más avanzada, con mucho más recursos, y eso también afecta la ciberseguridad. Pero la realidad es que el tejido industrial de Guipúzcoa, la gran mayoría es pequeña y mediana empresa. Entonces, en ese proceso de digitalización estaban en las primeras fases, iniciándolo,
y a nivel de ciberseguridad pues tienen las mismas necesidades, los mismos problemas y los mismos ataques que puede tener una gran empresa. Lo que pasa es que los recursos que tienen, lógicamente, son mucho menores, ¿no? Y el conocimiento, la formación y todo, ¿no? Entonces, yo creo que al final, pues lo que decía, todos estos meses se ha acelerado todo ese proceso, pero mal acelerado, de manera desordenada, pues porque el teletrabajo en muchas empresas industriales en torno ni era una realidad, ni estaban preparados para hacerlo y todo se ha tenido que hacer pues rápido para poder seguir trabajando. Y ahora, bueno, pues también nosotros lo que intentamos desde SIUR es poner un poco de orden en todo eso, ayudarles y sobre todo lo que hay también es mucha labor de sensibilización y de concienciación, porque a nivel de ciberseguridad es verdad que en la parte más industrial, en la parte de OT, pues hay mucho por hacer. La realidad de la mayoría de las empresas hay maravillosas excepciones, pero la realidad es que hay mucho por hacer, que con todas estas tendencias de digitalización y de explotar el dato hay un riesgo que antes no existía. Antes, en muchos casos, la planta industrial estaba aislada, no hay nada más seguro que desconectar el cable y ahora ese riesgo ha aparecido y se ha multiplicado de manera exponencial. Entonces, pues por nuestra parte, para enfrentarnos a esa realidad, lo que estamos intentando es insistir mucho en la sensibilización, en concienciar. El tema de la formación que contaba Jesús, y luego lo ha remarcado, es clave porque al final lo que decimos, no sé en qué cifra estaremos, quizá el 80 o el 90% de los ataques que sufrimos es por phishing y bueno, aunque aquí tenemos algún fabricante de seguridad como Ricardo, hay ciertos ataques de phishing que es muy difícil que tu infraestructura de seguridad te los pare porque es muy complicado. Entonces, al final, tu única barrera, tu único firewall, tu única protección es el usuario. Y a ese usuario lo tienes que formar, le tienes que dar la herramienta de que sea capaz de que en ese momento en el que le llega ese correo, ese segundo, que es tu única posibilidad de que el usuario, en vez de hacer clic, se pare y diga, ostras, esto hoy me suena raro, voy a hablar con el IT y eso solo lo consigues con tu formación. Es tu última protección y tu última barrera es esa. Entonces, nosotros de SIUR estamos concienciando, sensibilizando y dando herramientas en ese sentido a todas nuestras pequeñas empresas y medianas que tienen menos recursos para ayudarles a empezar ese camino de ciberseguridad y apoyarles mucho en ese punto de sensibilizar y formar. Uy, no te oímos, Francisco. No, perdón. Vale. Y bueno, eso es un poco desde la realidad que tenemos desde SIUR y cómo estamos intentando como entidad pública pues ayudar a nuestro entorno. Gracias, María. Es que estaba aquí con un problema que me acaba de llegar. Discúlpame que te haya interrumpido. Vamos a continuar. José, es tu turno. No te escuchamos. A ver si conseguimos, a ver si Ana te puede conectar el audio, que yo creo que ese es el problema. A ver, ¿ahora? Sí, ahora. Ahora sí, vale. Bueno, pues decía, el principal reto que tenemos en LabPure gira en torno al dato, que es un poco el motivo de la mesa, ¿no? Desde dos perspectivas, ¿no? Bueno, hemos hablado de transformación digital y bueno, pues ese es el objetivo transversal de la empresa, pero la realidad es que los retos a corto giran alrededor del dato y desde dos perspectivas. Una, de la explotación del dato, explotación de la información, transformar el dato en información, obtener verdadera información y para eso, bueno, pues tener estrategias de extracción de información mediante diferentes herramientas. Puede ser Power BI, pero pueden ser otras herramientas diferentes, pues verdaderamente transformar ese dato en información. Ese es uno de los retos más importantes que tenemos. Y hay otro reto muy importante que es el de la seguridad. Ricardo ha comentado, ¿no?, una estadística, ¿no?, de qué empresas han sufrido ataques en los últimos tiempos. Bueno, pues nosotros no formamos parte de esa encuesta, pero si hubiéramos participado es conocido que nosotros hubiéramos incrementado ese porcentaje, ¿no? Nosotros hemos sufrido problemas de ciberseguridad importantes en la empresa en los últimos años y, bueno, pues a consecuencia de ello tenemos un plan
de ciberseguridad implantado muy exigente, ¿no? Y esa es otra perspectiva del reto de la gestión del dato, que es el reto de gestionar el dato de forma segura, ¿no? Es uno de nuestros retos principales, ¿no? Ahora, básicamente esos son los proyectos que estamos priorizando. No está siendo fácil. María comentaba, somos empresas pequeñas o medianas del sector industrial, donde la parte digital no tiene tanto peso como otras partes del negocio y, por lo tanto, pues cuesta esa transformación hacia un modelo más digital, hacia un modelo más seguro, pues no es sencillo. Y ese es el reto. El reto es, hacer calar en la organización una mentalidad de aporte del valor de lo que es la información y su seguridad. La dirección está muy bien posicionada en ese reto y estamos consiguiendo que cale dentro de la organización el valor de la transformación digital, pero bueno, somos empresas con una naturaleza muy especial, de un tamaño pequeño-mediano, con una limitación de recursos, como decía María también. Y bueno, pues por ahí viene nuestro reto, ¿no? El transformar la mentalidad también de los recursos de la empresa hacia un modelo más digital y más de aporte de valor, ¿no? Y bueno, pues hasta ahí. Ese es nuestro principal reto. Muchas gracias, José. Vamos a continuar con la interacción de Ricardo Mater. Yo os pido disculpas porque he tenido un problema inesperado y tiene que ser Ana quien continúe moderando la mesa redonda. Disculpadme, es un problema inesperado de última hora. Ana está ahí y tiene experiencia en moderar mesas también. Ana, continuamos con Ricardo Mate, director general de Sophos. Muy bien. Seguimos, Bueno, pues, Ricardo, con la ronda de intervenciones. Sí, pues muchas gracias. Bueno, a ver, yo creo que los retos y prioridades que yo personalmente estoy viendo, y además que están muy en la línea de lo que ha comentado tanto María como Jesús como José Miguel. Por un lado, estamos viendo que la transformación digital se está acelerando a ritmos exponenciales. Es decir, yo creo que en estos últimos 8 meses hemos avanzado casi lo que estaba previsto avanzar en 3 años, ¿no?, con respecto a la transformación digital. Y esto es bueno, quiero decir que al final la empresa española necesitaba llevar a cabo ese proceso de transformación digital y esto, bueno, por obligación, pero yo creo que nos ha venido bien el poder avanzar. Lógicamente, transformación digital engloba muchísimos componentes y sin duda, pues el del comercio electrónico es el que quizás esté avanzando a un ritmo superior al resto, porque claro, ya el comercio físico, pues no voy a decir que haya desaparecido, porque no desaparecerá nunca, pero se está viendo muy impactado, por lo tanto todos los proyectos de comercio electrónico están avanzando. El teletrabajo ya lo hemos hablado, sigue siendo todavía un reto para algunas compañías. La salud digital es algo que también está avanzando de una manera muy importante. O sea, en estos momentos yo creo que todo el dato, la información de historias clínicas, por supuesto compartida tanto entre público y privado, es algo que va a crecer. La educación, y ahí Jesús ha hablado de ello, o sea, la educación remota pues es algo que estamos obligados a desarrollar. Es verdad que algunas universidades, algunos centros de educación públicos o privados sí que han sido capaces de poner en marcha plataformas de formación online, pero hay otros muchos que todavía están muy atrás y por lo tanto pues sigue siendo un reto. La administración electrónica pues le pasa un poco lo mismo que lo que estamos hablando en la empresa desde el punto de vista de transformación digital, que está también avanzando a ritmos muy importantes. Y como habéis comentado todos, pues sin duda la ciberseguridad está como algo transversal a todos estos procesos. Yo creo que hay una buena noticia y es que hay herramientas y soluciones también para las pymes para poderse proteger a precios asequibles y razonables. Sophos es una compañía que pone muchísimo foco
en soluciones para las pymes. Entendemos que el one size fits all, o sea, que un mismo tamaño no nos sirve a todos y que nuestras soluciones son adaptables tanto desde una pequeña empresa de 5 usuarios hasta una gran corporación con decenas de miles de usuarios, y esto yo creo que es importante. Y como decía antes, el componente de servicios, poder gestionar todos estos servicios cuando la empresa no tiene los recursos, es algo que estamos haciendo ya y que podemos hacer y que podemos ayudar. Importantísimo y que ha salido en todas las conversaciones, la concienciación, la formación. Desde Sophos tenemos una solución que es la que comentaba también Jesús, que se llama PhishThreat, que permite llevar a cabo campañas de phishing simuladas, pero que conciencia de una manera muy importante a los usuarios, y además podemos ver cuál es la evolución de esos usuarios, podemos catalogar a los usuarios como con más riesgo o más peligrosos, si queremos decirlo así, o no, y por supuesto darles formación en función de si tienen la manía de darle al clic, y hemos visto, bueno, cada día hay un anuncio nuevo de INCIBE, del CCN, de la policía, de campañas nuevas de phishing, y nuestros usuarios tienen que estar formados al respecto. Yo creo que también se puede hacer mucho y os animo a vosotros y a los que estáis escuchando a que probéis, porque probar PhishThreat es gratuito, que lo probéis y veáis la funcionalidad que tiene. Ana. Bueno, no sé si se me va a dar paso, si no, comento yo también mis respuestas. David, sí, te doy paso, gracias. Gracias. Bueno, en cuanto a los principales retos, siempre desde el punto de vista de lo que me toca, que es los proyectos de IA y cómo sacar provecho de los datos a través de estas tecnologías, el mayor problema siempre ha sido el llevar a producción con un valor de negocio real. Habréis oído muchas veces aquellos que leéis sobre el tema que el 80% de los proyectos de IA no llegan al final a buen puerto, a producción y a ofrecer valor real. Y hay muchas causas, las causas todavía aplican hoy en día con la situación actual, bien sea de más de management o tecnológicos, ahí están. Pero además de todo eso, otro reto adicional para algunas aplicaciones de la IA, no para todas, es el cómo predecir en tiempos de inestabilidad. Por ejemplo, si tú tienes una solución de IA para algo de producción en un entorno cerrado, igual no afecta mucho, pero si lo que quieres es predecir, por ejemplo, ventas, pues obviamente con todo esto de que si viene una ola va otra ola, que diferentes países o diferentes regiones tienen diferentes patrones de compras, al final todo esto resulta en que es muy difícil entrenar estas soluciones basadas en inteligencia artificial que se basan en datos preexistentes para predecir futuros. Pero bueno, existen maneras, incluidos, por ejemplo, el combinar procesos puramente tecnológicos con paneles de expertos. Eso es algo que se puede hacer. Y en cuanto a prioridades tecnológicas, bueno, lo que sí que estamos viendo es que se prioriza desarrollar proyectos que lleguen a ofrecer un valor a corto o medio plazo, en contraste o en detrimento de aquellos proyectos más bien exploratorios y que puedan resultar en un valor a más largo plazo. Así que, bueno, depende un poco de la industria, pero en general se podría decir que sí que se priorizan proyectos con un ROI más alto y de menor riesgo, si es un poco más conservador. Y, bueno, en general, pues, por poner aplicaciones más concretas, digamos, optimización de procesos de producción y manufactura, estamos viendo. También financieros, como puede ser retención de cliente, que hoy en día es más importante que nunca, y de predicción de cash flow, que como comentaba puede ser bastante difícil, pero que es muy importante teniendo en cuenta la inestabilidad económica de hoy en día. Perfecto, David, muchísimas gracias. Pues si os parece, quedan 20 minutos para finalizar el coloquio. Si os parece, vamos a hacer una intervención final por cada uno de los ponentes de unos 3 minutitos más o menos, para dejar 2 o 3 minutos de descanso entre el coloquio y las conferencias. Entonces, os leo las preguntas que faltarían por responder para ver si en esta intervención final podéis contestarlas. Las preguntas serían: ¿están avanzando a la misma velocidad en los aspectos relativos a la seguridad y disponibilidad?
¿Cómo pueden ayudar estas tecnologías a mejorar la competitividad de las empresas vascas? ¿El cliente interno y externo está percibiendo el valor generado por las TI? ¿Y cómo podría acelerarse la implantación de estas tecnologías en Euskadi? Entonces, continuamos con el orden que estábamos siguiendo. Jesús, por favor. Muy bien, gracias, Ana. A ver si le doy a cada una de estas preguntas. Sí. Bueno, en la primera, respecto a si estamos avanzando a la misma velocidad en temas de ciberseguridad, obviamente depende de las empresas. Todos hemos oído casos de empresas que en marzo-abril tuvieron que relajar sus medidas de ciberseguridad para poder seguir funcionando porque no les quedaba más remedio. Pero como comentábamos antes, yo creo que es fundamental mantener el listón, el nivel de seguridad que tengamos definido y al mismo tiempo y en paralelo ser flexibles y facilitar que el negocio siga funcionando. Es decir, tenemos que llegar a un punto de equilibrio que no siempre es fácil, pero el bajar el listón de la ciberseguridad implica unos riesgos muy, muy grandes. Y antes Ricardo lo comentaba y Chemi también. Hay muchísimos casos de incidentes en empresas y no podemos descuidarnos ni un momento. En nuestro caso concreto, hablando de ciberseguridad, nuestras prioridades son la confidencialidad y la integridad, cosa que probablemente para las empresas industriales, en muchos casos, el tema de la disponibilidad es fundamental, pero nosotros nos centramos en esos dos pilares. Y lo que hemos visto es que en realidad lo hemos mantenido e incluso lo hemos aumentado en estos últimos meses. Lo hemos aumentado porque también estaba creciendo el riesgo y no teníamos más remedio que poner nuevas medidas y definir nuevas políticas, ¿vale? En cuanto al tema de la competitividad, pues yo creo que está claro. Todo lo que avancemos en estos momentos va a ayudar a nuestras empresas a ser más competitivas. Y la parte positiva que le tenemos que buscar a esta pandemia, y es que podemos decir que tiene algo positivo, es lo que decía antes Ricardo, que en unos pocos meses todos hemos avanzado en temas de digitalización lo que teníamos previsto hacer en 2 o 3 años. Y eso es real. Y eso en estos momentos nos pone en una situación de ventaja. Si os hablo del mundo de la formación online, en estos momentos estamos mucho más preparados que hace 8 meses y en nuestro sector eso nos hable también negocio para llegar mucho más lejos. Entonces, indudablemente la competitividad va a mejorar, está mejorando y las empresas tienen que ver todo esto de la digitalización y la transformación digital, la explotación de los datos, etcétera, como una oportunidad y aprovecharlo en estos momentos. Que además tenemos el apoyo de la dirección para hacerlo, que es fundamental. Y en cuanto a lo que comentabas de si los usuarios internos, externos, están viendo todo esto que estamos haciendo, yo creo que sí. Siempre se ha dicho que la gente se acuerda del departamento de TI cuando las cosas fallan, y es cierto. Pero en estos últimos meses hemos tenido nosotros gente que ha venido y nos ha dado las gracias. Y gente que se ha dado cuenta que era ajena al mundo de la tecnología y que se ha dado cuenta que gracias a la tecnología y a las cosas que teníamos en marcha y que hemos puesto en marcha, han podido seguir trabajando en unas condiciones razonables. Y eso la gente, los usuarios internos lo han agradecido y en nuestro caso los clientes externos también, porque hemos podido continuar con la actividad. No todos los sectores, no todos los negocios, obviamente, están en la misma situación privilegiada que tenemos nosotros, pero sí, yo creo que la gente, tanto interno como externo, lo ha agradecido. Creo que con eso ya he cubierto las preguntas, Ana. Muchas gracias, Jesús. Pues María, si quieres, por favor. Sí, pues yo, bueno, un poco
en línea con esas preguntas, las últimas preguntas, el tema de la disponibilidad es lo que contaba Jesús. En el mundo IT, quizá más cercano al de la Universidad de Mondragón, hablamos de proteger el dato y de la confidencialidad. En el mundo OT lo que preocupa es la disponibilidad, es lo primero, ¿no? Y es verdad que es uno de los puntos fuertes, o ha sido hasta del mundo OT, el sacar pecho y decir, tenemos a diferentes clientes que su planta tiene una disponibilidad del 99, que es lo que importa. Pero es verdad que ha habido casos, sobre todo relacionados con ataques o exposiciones, cuando hemos conectado esa planta OT al resto de la red, en la que esa disponibilidad pues no era tanta como pensábamos, ¿no? Y cuando hemos sometido un poco desde el punto de vista de la ciberseguridad a estrés a las plantas de producción, pues la disponibilidad no estaba todo lo bien que debería estar, porque no se había contemplado la variable de la ciberseguridad, que no se ha contemplado durante muchos de estos años, ¿no? Entonces eso también pues hace que las empresas se pongan las pilas y que a veces, como comentaba Chemi, como resultado de una situación, de haber sufrido una situación de estas y de haber sufrido por un desastre, pues empiezas realmente a hacer esas cosas y aprender de lo que te ha pasado, ¿no? Entonces, ahí también nosotros introducimos un factor relacionado mucho con la disponibilidad, que es la resiliencia, que es algo que tampoco hasta ahora se había trabajado y que también creemos que es un punto importante a trabajar, porque desde el punto de vista de la ciberseguridad no tenemos ninguna duda de que nos van a entrar a todos. A muchos nos han entrado ya, otros ni siquiera se han enterado, pero llegará el momento en que nos ataquen. Entonces hay que estar también un poco pensando en lo que comentaba Ricardo, pensar en la prevención. Hay que pensar que nos van a entrar y vamos a prepararnos para que ese ataque nos impacte lo menos posible, para que podamos recuperarnos lo antes posible, para que nuestros sistemas tengan esa flexibilidad para pues poder soportar ese ataque y recuperarnos rápido, ¿no? Porque va a pasar. Y hay que partir desde ese punto de vista. No pensar en vamos a protegernos para que nunca nos pase, no. Nos protegeremos, por supuesto, pero vamos a pensar también en que cuando nos pase, cómo nos vamos a preparar, ¿vale? Y ahí también yo creo que un poco constando también las que preguntas, el tema del ciudadano, lo que hemos visto también en estos meses es que todo lo que les contamos a nuestros como trabajadores, les contamos, les formamos, les sensibilizamos, todo eso vale para su vida privada, porque al final a nivel privado tenemos los mismos riesgos a nivel de ciberseguridad, y a nivel privado nos pueden pasar también. De hecho, hay gente que le ha pasado a nivel privado, ha sufrido ataques y han tenido problemas incluso económicos, ¿no? Entonces, sí que vemos, como decía Jesús, que toda esa información que les damos, y también tenemos que aprovecharlos para engancharlos a nuestros usuarios en la formación y que vean que les damos valor, porque esa formación que les das en realidad también les vale para su vida privada, para el día a día de su parte privada, ¿no? Entonces, sí creemos que ahí desde la parte de empresa, sobre todo desde la parte de formación, también estamos aportando algo a esos usuarios externos que es válido y que es muy útil y que es información que les vale mucho para el día a día, ¿no? Entonces, bueno, un poco si pasarme mucho del tiempo, quería como resumen de las últimas preguntas que nos quedaban. Perfecto, María, muchísimas gracias. José Miguel, por favor. Muy bien. Respondiendo a la pregunta de si la seguridad y la disponibilidad avanzan, yo tengo que hablar desde la perspectiva de la AZPIUR, ¿no? Nosotros, como comentaba antes, nosotros tenemos un plan estratégico de ciberseguridad, como bien ha dicho María y he comentado anteriormente, consecuencia de riesgos y dificultades que hemos pasado hace no mucho tiempo. Entonces, en nuestro caso, sigue avanzando a la misma velocidad que los otros procesos estratégicos de transformación digital, porque no podemos obviar la importancia de la seguridad en ámbitos industriales como el nuestro, como la disponibilidad, ¿no?, que comentaba María. Entonces, sigue al mismo paso, aunque yo soy consciente, por contactos que mantengo con otras empresas de carácter industrial y del mismo tamaño que el nuestro, que la ciberseguridad y la disponibilidad también alineada, pues ha sido uno de los grandes damnificados en estos momentos de dificultad industrial, ¿no?, donde, bueno, pues cuando se priorizan
las estrategias, pues la seguridad parece que pasa a un segundo plano, ¿no? En nuestro caso no es así, pero creo que sí que, hablando con una perspectiva más general, yo creo que sí que ha pasado. En cuanto a cómo pueden ayudar las tecnologías, bueno, en nuestro caso pueden ayudar mucho, ¿no?, al negocio, desde el producto hasta lo que es el proceso. Entonces, bueno, yo creo que nosotros tenemos margen de mejora en lo que es la aplicación de tecnologías digitales en la empresa y también en la parte de seguridad, sobre todo en la parte de OT, en la parte de las tecnologías de la operación, que yo creo que ahí tenemos mucho margen de mejora y, bueno, pueden aportar desde de todas las perspectivas. Yo suelo decir que bueno, pues, para ser competitivo hay que ser competitivo en cada una de las facetas empresariales en las que estamos. Y yo creo que la tecnología aporta ese valor a todas las áreas de forma transversal a ser competitivas, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que lo que es la tecnología IT y OT aportan mucho, ¿no?, en la competitividad de la empresa, ¿no? La percepción de los usuarios, ¿cuál está siendo? Bueno, pues en los entornos industriales como los nuestros, que somos más analógicos que digitales, cuesta hacer entender el aporte de valor a los procesos de negocio de la parte digital, ¿no? Y cómo la transformación digital pues aporta esos componentes de transformación, o sea, de competitividad que hablábamos antes. En cualquier caso, yo creo que aquí en el caso de Lazpure se está viendo, ¿no?, cuál es el beneficio y cuál es el verdadero retorno, ¿no?, de ese esfuerzo, ¿no?, en la transformación digital. Yo creo que se está viendo y que, bueno, pues que estamos consiguiendo hacer un salto cualitativo, ¿no?, en lo que es el desempeño y la competitividad de la empresa a través de las herramientas digitales. Y, bueno, pues que creo que eso es todo, de mi intervención. Muchísimas gracias, José Miguel. Ricardo, te doy paso, por favor. Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que el componente relativo a la seguridad sí que está avanzando y está avanzando, yo creo que mucho. O sea, en muchos casos, como hemos comentado antes, igual que la transformación digital, por obligación. O sea, no ha quedado más remedio. Yo creo que la cantidad de empresas y organismos públicos que, por ejemplo, han desplegado soluciones de VPN ha sido brutal durante estos últimos meses. Por lo tanto, es un componente más de la seguridad que se ha desplegado. Todavía falta mucho por hacer, o sea, sin duda, y sobre todo en la PYME, lo comentaba antes María, en la PYME falta mucho por hacer y yo creo que es obligación de todos el ayudar a las pymes, y cuando digo de todos, por supuesto, de las administraciones públicas, en sus diferentes niveles, estamentos, y por parte de la educación, o sea, las universidades. Yo creo que hay que formar a los futuros expertos en ciberseguridad y, aunque no sean expertos en ciberseguridad, hay que educar a todos los estudiantes que pasan por las universidades para que sepan de ciberseguridad, que se conciencien y que sean un eslabón seguro en el futuro, ¿no? Y, por supuesto, los que estamos en el sector de las tecnologías de información y, más concreto, de la ciberseguridad, pues hacer una labor importante de formación y de concienciación. También lo comentaba antes María, yo creo que la ciberseguridad pasa a ser un elemento competitivo. O sea, ya no es algo que hay que hacerlo. O sea, es lo que yo decía antes del espectador, el espectador estático en la ciberseguridad, sino que tiene que pasar a ser la ciberseguridad un deporte interactivo, o sea, en el cual pues las empresas sepan cómo defenderse y sepan cómo defenderse de manera interactiva, porque los ciberatacantes están atacando de manera interactiva. Y aquellas empresas que estén mejor protegidas, sin duda van a tener un elemento de diferencia competitiva muy importante. Esto sin contar, lógicamente, con los costes o el riesgo de un incidente de ciberseguridad o, bueno, pues tener que notificar a la Agencia de Protección de Datos, o estamos viendo que se están publicando ya multas multimillonarias a British Airways en la situación en la que están, pobrecitos, quiero decir que no tienen aviones en el aire y en cuestión de 9 meses
han sufrido 2 multas, una de 140 millones de dólares y otra de 30 y tantos millones de libras. Pues la verdad es que no ayuda mucho a ser competitivo, ¿no? Luego, con respecto a los otros componentes de si se percibe valor generado por las tecnologías de la información, yo creo que sí, o sea, lo comentaba antes Jesús, o sea, yo creo que los departamentos de TI habéis sido los héroes dentro de esta situación, o sea, habéis tenido que hacer un esfuerzo sobrehumano en tiempo, en esfuerzo, en creatividad, en innovación. Y bueno, pues yo desde mi lado, pues daros la enhorabuena a los que estáis en ese lado, y sin duda los usuarios lo han percibido y lo están percibiendo. O sea, si no hubiera sido por vosotros, yo creo que la mitad de las empresas hubieran tenido que cerrar y los usuarios estarían con los brazos cruzados sin tener absolutamente nada que hacer. Por lo tanto, yo creo que sí que se ha visto, y no me quiero extender mucho más para que tenga David tiempo a contestar. Sí, muchísimas gracias, Ricardo. Pues David, nos quedan 4 minutitos. Sí, yo voy a ser breve. En cuanto a la velocidad de seguridad y disponibilidad, bueno, mi experiencia es que en general, incluso desde antes del COVID, he visto políticas bastante conservadoras en cuanto a seguridad, lo cual es entendible, que no se malinterprete, pero sí que es verdad que poco a poco la disponibilidad se está haciendo hueco conforme a 2 cosas. Se va percibiendo el valor de hacer disponible el dato y se va también aprendiendo a compatibilizar seguridad y disponibilidad. En cuanto a si el cliente interno o externo está percibiendo el valor generado por las tecnologías de la información, bueno, pues yo creo que, como comentaba, se va acelerando la percepción de ese valor a pesar del COVID. ¿Cómo las tecnologías pueden ayudar a mejorar la competitividad de las empresas vascas? Pues, bueno, en base a la economía y a las principales industrias en el País Vasco, yo diría que algunas de las aplicaciones desde el punto de vista de IA que pueden ser más interesantes pueden ser la optimización de la cadena de suministro, el mantenimiento proyectivo. Estamos viendo muchos proyectos en este ámbito, la optimización de procesos de producción, aquí también, predicción de ventas, algo bastante clásico, por lo menos de manera más inteligente que lo típico con Excel, incluso, digamos, a mano totalmente. Análisis de calidad, por ejemplo, basado en aplicaciones de visión por computador. Tenemos algún proyecto, por ejemplo, que hemos hecho de evaluación visual de piezas y para detectar defectos. O, como comentaba también en las respuestas anteriores, la retención de clientes. ¿Y cómo podría acelerarse la implantación de estas tecnologías en Euskadi? Por nuestra parte, por lo menos, estamos abiertos a conversar con empresas y sector público para discutir posibles casos de uso. Y a pesar de las aplicaciones genéricas que comentaba, la verdad es que la razón por qué hay que mantener estas conversaciones es porque en nuestra experiencia principal es en el desarrollo de soluciones que son bastante específicas para cada empresa, en contraste con aquellas soluciones más out of the box que al final vemos que se acaban abandonando porque no se ajustan lo suficientemente a los problemas que se pretenden resolver. Al final siempre tiene que haber una discusión, un proyecto que sea completamente ajustado a las necesidades de cada empresa. Y para eso lo primero que hay que hacer es discutir, a ver cuáles son los problemas, cuáles son los requerimientos y a partir de ahí adelante pues seguir con las discusiones. Perfecto, pues muchísimas gracias, David. Son las 11:28, a las 11:30 comenzamos con las conferencias. Os agradecemos muchísimo vuestra participación, que nos hayáis contado en esta hora y media vuestra visión sobre estos temas tan de actualidad. Y nada más, hasta aquí. Muchísimas gracias a todos. A vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.